Hola, bienvenido a otro de mis videos de por aquí de Instagram. Estamos haciendo un estudio de jueces. Vamos a estudiar hoy el capítulo 9, 10, 11 y 12 porque estamos un poquito atrasados, así que vamos a estudiar 4 capítulos. Y estaremos hablando ahora mismo sobre el capítulo 9. El capítulo 9 habla sobre el reinado de Abimelech. Primeramente, Abimelech era hijo de Gedeón. Lo estudiamos la antes pasada, en el capítulo 8. Este hombre tenía ansias de poder y ¿qué hizo? Pues se unió al pueblo de Siquem y les dijo: háganme su rey, porque yo soy sangre de su sangre, porque soy su familia, y quién mejor que yo para liderarles, sino alguien con su misma sangre. Y el pueblo de Siquem dijo: bueno, tienes razón, es sangre de nuestra sangre, pues pongámoslo rey. Y Abimelech no se quedó solo con esto, sino que mató a todos los hijos de su padre Gedeón, dice la Biblia, sobre una sola roca. Me imagino que fue uno tras otro, venga, el siguiente, y así lo fue matando uno a uno. Menos a su hijo menor, Jotam, el hijo menor de Gedeón, el cual maldijo a Siquem y maldijo a Abimelech. Dijo: si es verdad que fuiste elegido por Dios, si es verdad que Dios te eligió, pues vale, no te va a pasar nada. Pero si en este caso es mentira y Dios no te escogió y Dios no te eligió, pues que sepas que Siquem se pondrá contra ti y tú contra Siquem, y así morirán, unos peleando con el otro. Y así pasó. Siquem y Abimelech pues vivían peleando, y en una de esas guerras eh, una mujer le tira en la cabeza a Abimelech una rueda y le abre la cabeza, dice la Biblia. Y Abimelech, por tal de que no dijeran que había muerto en manos de una mujer, le dijo a su criado que lo matase. Qué historia más, yo la llamo un poco, no sé, sangrienta, o no lo sé cómo llamarle. Pero les digo algo, todo lo que hacen tiene una consecuencia. No porque es solo una mentira, tiene una consecuencia. No porque es un pecado pequeño, no pasa nada, tiene una consecuencia. Todo lo que hagamos en contra de Dios y en contra de su voluntad va a tener una grave consecuencia. Por eso, antes de hacer algo que sabes que está en contra de la voluntad de Dios o que está en contra de los principios que Dios nos ha dado en su palabra, no lo hagan. No lo hagan porque va a tener una consecuencia. Y luego, Dios es malo. ¿Por qué Dios me permite eso? Dios no permite nada. Simplemente son consecuencias de nuestros errores y nuestras malas decisiones. El capítulo 10 habla brevemente acerca de dos jueces, Tola y Jair. Habla que Tola juzgó a Israel durante 23 años y Jair durante 22 años. Pero en la parte número 2 del capítulo 10, la Biblia se detiene en el tercer juez. Y quizás se detiene en este tercer juez porque quería hablarnos, darnos una enseñanza, a pesar de que este juez juzgó menos que estos dos. Este juez se llamaba Jefté. Y la Biblia empieza diciendo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y no es la primera vez que oímos esto. Cada vez que Dios habla sobre un juez o se detiene a hablar sobre un juez, empieza: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y no es casualidad. Dios nos está diciendo que somos pecadores y que una y otra vez cometemos errores. Y podemos decir: pero ¿por qué Israel peca tanto con tantas cosas que hizo Jehová para ayudarlo? Tantas maravillas, tantas veces que lo salvó, ¿por qué volvieron a pecar? Nosotros hacemos lo mismo. Día tras día hacemos lo mismo. Pecamos delante de los ojos de Jehová. Cometemos errores. Y algo que el pueblo de Israel no tenía era el Espíritu Santo en ese momento. ¿Sabes lo que es vivir sin el Espíritu Santo? Sin su guianza. Dice que la Biblia menciona un montón de dioses que tenía el pueblo de Israel, por los cuales lo habían dejado a Jehová. Y muchas veces nosotros también tenemos esos dioses. Se los menciono: el dinero,
la vanagloria, el orgullo, la falta de perdón, la falta de misericordia. Y si no soltamos esos dioses, esos mismos dioses, porque dice la Biblia que esos mismos dioses de las ciudades de las cuales ellos adoraban, esas mismas ciudades los afligían a Israel. Muchas veces no es una situación, muchas veces no es una persona, muchas veces es ese ídolo que tienes en tu corazón quien te aflige día tras día. Y quería leerle el versículo 10 porque es importante y porque amé esta parte y quería recalcarlo en este video. Y quería leerlo a ustedes en el versículo 10 del capítulo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Qué estaba haciendo Israel en ese momento? Estaba reconociendo que había pecado en contra de Jehová. Pero miren lo que Jehová les respondió: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamado a mí, y no os libré de sus manos? ¿No ya no he hecho eso por vosotros? Dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué duro. Dios estaba enfadado, Dios estaba cansado y Dios estaba negado a ayudarles en ese momento. Dijo: ya no creo más en su palabra, ya los he librado mucho, ahora que los libren a esos dioses que ustedes se han elegido. Y mi mayor temor en este mundo es que Dios diga eso acerca de mí. Diga: ya no te quiero ayudar más, ya no te voy a ayudar más. Porque hay mucha gente que ve mis videos y me ha dicho: Lili, tú tan buena. Yo le digo: ¿pero qué dices? No, se nota que no me conocen bien. Porque, ¿saben algo? Yo lucho día tras día para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y caigo y cometo muchísimos errores. Simplemente hay una cosa, que yo vengo delante de la presencia de Dios y le digo: perdóname, no me dejes, no me abandones. Hay una parte de la Biblia que siempre la llevo en mi mente día tras día, no me acuerdo el versículo. Luego si lo saben, escríbanlo en los comentarios el versículo que es. Y es que dice que llega un momento en que Jehová nos deja a nuestra propia concupiscencia. Como que hemos pecado tanto y no queremos dar nuestro brazo a torcer, que Jehová dice: vale, haz lo que quieras. Que era en este caso lo que estaba haciendo Jehová. Y es mi mayor temor, porque si caigo, si tengo pensamientos que no le agradan, si hago cosas que no le agradan, simplemente que vengo y le digo: no me dejes, por favor, porque si no, ¿por qué vivo? Si no, ¿qué propósito tendré en esta vida si no eres tú? Y es su gracia y es su perdón la que me liberta, la que me levanta cada día. Y no somos perfectos, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahora, porque estamos en la carne y porque no somos perfectos y porque cometemos errores, vamos a andar por la vida cometiendo errores, ¿no? Significa que voy a luchar día tras día para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Dice el versículo 15: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos liberes en este día. ¿Qué decía Israel? Tienes toda la razón en estar enfadado conmigo, Dios. Pero yo te seguiré. Tienes toda la razón en castigarme, tienes toda la razón en no ayudarme, porque de verdad he pecado. Qué bonito. Esto conmovía el corazón de Dios. Pero la segunda cosa que conmueve el corazón de Dios, dice que quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué mueve el corazón de Jehová?
tus acciones. La primera cosa es tu arrepentimiento y la segunda cosa son tus acciones, lo que haces para demostrarle a Dios que de verdad estás arrepentido, que de verdad quieres seguir haciendo las cosas bien. Dios sabe que el pueblo de Israel quizás iba a volver y volver a fallar, pero Israel se arrepentía y tomaba acciones que demostraban ese arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 11 nos habla sobre este próximo juez, Jefté, porque dice que el pueblo de Israel empezó a buscar un próximo juez. ¿Por qué? Porque sabían que ya Dios lo había perdonado, porque sabían que ya Dios ya había escogido a alguien, porque Dios es un Dios de misericordia, siempre lo ha sido. Cuando leemos el Antiguo Testamento, quizá vemos un Dios también poderoso, un Dios que toma venganza, un Dios que hace cosas que a veces no caben en nuestra cabeza, pero si leemos bien, vemos el corazón misericordioso de Dios desde el principio hasta el final. El corazón bondadoso y perdonador que tiene Dios desde el principio hasta el final. Y la Biblia habla sobre este próximo juez y da características acerca de Jefté. La primera característica, esforzado, y la segunda, valeroso. Y yo me tomé el trabajo de buscar el significado de esforzado y valeroso en Google. Dice que esforzado es un hombre valiente, animoso, alentado, de gran corazón y espíritu. ¿Qué cualidades más bonitas tenía este? Y la segunda era valeroso. Dice que tiene mucho poder y eficacia y que tiene valentía. Si juzgamos a Jefté por esto, decimos, qué hombre más guay, como se dice, era un hombre muy guay. Pero la Biblia habla sobre otra cosa que tenía Jefté y era por la que todo el mundo en Israel le juzgaba. Y era porque era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Dice que era hijo de una mujer ramera y todos en Israel le juzgaban por esto. En Israel no veían que era un hombre valeroso, en Israel no veían que era un hombre valiente, en Israel veían que era hijo de una mujer ramera y simplemente lo desechaban por eso. Y este hombre, el padre, tuvo otra mujer en Galaad y obviamente tuvo más hijos, y esos hijos sacaron a Jefté de su familia para que no heredara su herencia simplemente porque era hijo de una mujer ramera. Mucha gente quizás te juzga, no sé, por tu familia, por tu pasado, pero Dios solo mira una cosa, tu corazón. Puede que todo el mundo te juzgue y diga, tú no das nada, tú no eres nadie, pero en las manos de Dios eres una cosa muy valiosa, que vale mucho. Y por lo que mucha gente hoy en día sufre depresión, sufre ansiedad, sufre soledad, porque no saben lo valioso que son en las manos de Dios. Y Dios veía en Jefté un hombre valeroso y esforzado. Y esto lo hablamos también acerca de Gedeón. Dios decía, y aparte Gedeón era un hombre cobarde. Y lo demostró muchas veces en la Biblia, lo leímos. Pero Gedeón realmente era valiente y era esforzado, y Dios veía estas cualidades en él y las ve en nosotros. No pasa nada lo que las personas digan de nosotros, no pasa nada lo que las personas crean de nosotros, pasa lo que Dios cree y sabe de nosotros. No importa lo que quizás una persona viene y te diga, no, tú no vales nada, no vas a llegar lejos, tú no vas a... Ponte en las manos de Dios y vas a ver lo lejos que vas a llegar o que Él te va a llevar. Y no estoy hablando de dinero, porque quizás a veces digo lo lejos que vas a llevar y la gente diga, voy a tener dinero, voy a aumentar en el trabajo. Puede que pasen esas cosas, pero yo no me refiero a lo lejos que puedes llegar en este mundo. Yo no busco un puesto en este mundo. Yo busco un puesto en la gloria del cielo, en el cielo.
¿sabes? En lo que Él puede hacer conmigo a través de estos videos, en lo que Él puede hacer conmigo en las calles, en lo que Él puede hacer conmigo en el trabajo. Luego en la segunda parte habla que los hijos de Amón hicieron guerra delante de Israel. Ya que no adivinan a quién fue, al hombre que Israel creyó capaz de vencer a los hijos de Amón, a Jefté. Ese hijo de la mujer ramera a la que ellos despreciaron. Jefté al final aceptó y fue a luchar contra los Amón y estaba tratando de hablar y entenderse con el rey de los amonitas. Pero hubo como una controversia porque el rey de los amonitas estaba enfadado por las veces que pelearon que Israel cuando venía del desierto peleó contra todas esas ciudades y Jefté le dijo, pero no fue así. Nosotros antes de pelear contra ustedes tratamos de llegar a un acuerdo. Le dijimos, déjenos pasar porque queríamos llegar a Canaán. Déjenos pasar por sus ciudades y no tocaremos ni agua ni nada, solo pasaremos por el centro y no haremos nada. Pero ustedes no nos quisieron dejar entrar. Y la única manera de llegar a nuestra ciudad prometida fue peleando contra ustedes. Y aún así el rey de los amonitas no quiso entender. Y dice en la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y esto no es la primera vez que lo oímos. Cada vez que un juez iba a luchar contra un ejército, el Espíritu de Jehová antes venía sobre ese juez. ¿Por qué? Porque no era esa persona. No era esa persona la que luchaba, no era esa persona la que hacía ese acto glorioso. Muchas veces decimos, no, porque, wow, el pastor, la pastora, ese líder hace cosas maravillosas. No, simplemente son personas que lo dejaron todo para ponerse en las manos y en la voluntad de Dios. Y a esa gloria y esa victoria y esas grandes cosas es a las que me refiero. A que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida si te dejas guiar por el Señor. Esa persona llegó a ese nivel espiritual porque se puso en las manos de Dios y se dejó guiar por Dios. Por eso está en ese nivel espiritual. Dice, y Jefté hizo algo a Jehová, un error que le costó su hija. Y es que hizo un voto a Jehová y dijo, Señor, si tú me das la victoria de los amonitas, yo te prometo que la primera persona de mi familia que venga a saludarme cuando yo haya vencido de la guerra, esa persona la voy a dar en sacrificio a ti. Un gran error. No hagamos votos, no hagamos promesas que no podamos cumplir. Porque promesa que le hagas a Dios, promesa que tenemos que cumplir. Dios no está esperando de ti algo. Dios ya le había dado en las manos a Jefté esa victoria. Pero por su duda, perdió a su hija. Cuando Jefté llegó victorioso, la primera persona que llegó con panderos y danza a recibirlo fue su única hija. Y yo cuando leí esa parte me dolió muchísimo porque yo también tengo un solo hijo y es difícil, es muy difícil. Eso solo lo iba a hacer Abraham porque era un hombre de gran fe. Pero entregar a tu hijo, Jehová, Dios entregó a su único hijo en salvación por nosotros. Por eso no le hagamos promesas a Dios que no le podamos cumplir. Él solo quiere hechos de fe, hechos de que te apartes del mal, hechos de que te alejes de lo que te está alejando de su voluntad. Y en el capítulo 12, y para concluir, volvieron los de Efraín. Recuerdan, esto nos pasó un poco en el capítulo que hice con nuestra hermanita Zoe, en el capítulo 8, con Gedeón. Y vinieron otra vez los de Efraín a contender con Jefté porque no los habían llamado a la guerra. ¿Por qué hicieron esto? Porque querían parte del botín de guerra. Y Jefté le dijo, ¿cómo? Si yo sí los llamé, pero ustedes no quisieron venir. Yo arriesgué mi vida en esa batalla. Yo no les voy a dar a ustedes algo por lo cual no lucharon. Entonces Efraín se enfadó tanto que vino en contra de Jefté a luchar y lucharon y hubo un enfrentamiento y Jefté ganó. Entonces Jefté puso hombres en la ciudad para saber si había alguien de Efraín y me da mucha gracia porque en Cuba hay un chiste más o menos parecido con esto
Y era que para saber si alguien era de Efraín, le preguntaba, ¿eras efrateo? Y el hombre le decía, o la mujer decía, no. Y decía, le mandaba que pronunciara una palabra, Sibolet. Sibolet. No sé si yo también, quizás a mí también me hubieran matado porque no la pronuncio quizás muy bien. Y ellos decían Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces los degollaba. Y no me da gracia que los degollen, ¿sabes? No me da gracia que maten a alguien. Pero sí me da gracia esta parte porque en Cuba, en Occidente y en Oriente se hablan de dos maneras totalmente diferentes. Entonces hubo una época en que la gente de Oriente no podría entrar a La Habana y había un chiste sobre esto y era que la policía, para saber si era de Oriente, le demandaban pronunciar casco, y si esta persona decía caco era porque era de Oriente, y por eso me da un poco de gracia esta parte. Dice que Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Y la segunda parte del capítulo 12 habla sobre 3 jueces y no enfatiza mucho, pero les voy a leer esto porque son datos curiosos que tenemos para agarrar conocimiento de cosas bíblicas. Y estos 3 jueces se llamaban Ibzan, Elón y Abdón. Ibzan juzgó a Israel 7 años, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Elón juzgó a Israel 10 años y Abdón 8 años, pero Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, y algo curioso fue que cabalgaban sobre 70 asnos. Bueno, espero que les haya gustado estos capítulos, espero que sigan leyendo la Biblia y nos vemos en otro nuevo video. Dios les bendiga. Chao.